Bienvenidos amigos al mundo de TechNet. En esta nueva ocasión te vengo a enseñar a cómo poderle hacer un bypass o quitar la cuenta de Google a nuestro Samsung Galaxy J7. Antes que nada te invito a que te suscribas y actives la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido exclusivo. Ahora sí, comencemos. Muy bien chicos, como podemos observar aquí tenemos nuestro dispositivo y para esto lo vamos a configurar rápidamente, siempre y cuando nos vamos a percatar que debemos de conectarlo a una red Wi-Fi. Y como podemos observar chicos, aquí nos está pidiendo que restablezcamos este dispositivo para continuar con una cuenta de Google que ya se haya sincronizado con este dispositivo. Pero en mi caso no me acuerdo de esta cuenta de Google. Entonces chicos, para esto, este método que vamos a realizar va a ser con PC, ya que existe un método el cual se lo puede hacer solamente desde dispositivo. Que si quieres en tal caso ver ese método, si no tienes algún tipo de computadora, te voy a estar dejando una tarjetita por aquí arriba para que vayas y cheques ese video, que es única y exclusivamente solamente para personas que no cuentan con computador. Bueno chicos, en este caso me voy a ir a la parte de inicio y vamos a pasar a nuestro computador. Muy bien chicos, lo primero que vamos a hacer es deshabilitar momentáneamente todo lo relacionado a nuestro antivirus. En mi caso yo utilizo el antivirus predeterminado de Windows, en este caso el antivirus Windows Defender. Vamos a irnos directamente a él y una vez aquí vamos a entrar a la parte de protección contra antivirus y amenazas. Y aquí directamente vamos a deshabilitar la protección en tiempo real. Luego de esto deshabilitamos las demás opciones que le continúan. Una vez deshabilitado todo, vamos a irnos a la parte de Firewall y protección de red. Y una vez aquí vamos a fijarnos en la palabra que dice activo, es decir, la red que estamos utilizando actualmente. Entramos a ella y la deshabilitamos momentáneamente. Luego de esto vamos a irnos a la parte de control de aplicaciones y explorador. Luego entramos a la configuración de protección y aquí vamos a deshabilitar todas estas casillas. Una vez deshabilitado todo, nos vamos a la parte de inicio y nos tiene que quedar algo parecido a esto, las tres opciones completamente deshabilitadas. Cabe recalcar que este proceso solamente será momentáneamente. Muy bien chicos, una vez deshabilitado absolutamente todo, lo que vamos a hacer es entrar al primer link que estará en la descripción de este video y también en la parte del comentario fijado. Este link directamente nos va a llevar a la página de Mega para poder descargar el programa que nos va a ayudar a poder desbloquear nuestro dispositivo. Hasta mientras que se descargue vamos a entrar directamente al segundo link que asimismo estará en la descripción de este video, el cual nos va a llevar hacia la página de Samsung Developers para poder así descargar los USB driver de Samsung. Simplemente le damos clic aquí y una vez que tengamos descargado el archivo, en este caso yo lo tengo en mi escritorio, simplemente le doy clic derecho, ejecutar como administrador. En este caso yo ya lo tenía instalado, pero simplemente lo que hago es volver a instalarlo. Una vez que haya terminado el proceso, simplemente le damos en finalizar. Y una vez que se haya descargado el archivo, simplemente lo que hacemos es llevarlo hacia nuestro escritorio para que se nos facilite un poco el espacio de trabajo. Luego de esto le damos simplemente clic derecho, extraer en. Y como pueden ver nos va a quedar esta carpetita, la cual vamos a entrar en ella. Una vez dentro, aquí estará directamente el programa. Simplemente le damos clic derecho, ejecutar como administrador. Voy a cerrar esta parte y vamos a esperar hasta que el programa se inicie por completo. Una vez nos aparezca esta interfaz, que por cierto está muy bien diseñada, créditos para el autor, lo que hacemos es irnos a la parte de Android Tools, luego a Bypass FRP. Y una vez aquí, lo importante que tenemos que hacer de primero es darle clic donde nos menciona que tenemos que hacerle clic. Esto directamente lo que hará es deshabilitar la firma de los controladores para poder instalar los controladores de los USB driver de Samsung. Simplemente le damos clic, aquí nos va a pedir que tenemos que reiniciar nuestro PC para poder deshabilitar la firma de los controladores. Simplemente le damos que sí y aquí vamos a esperar alrededor de 10 segundos. En este caso tuve que parar la grabación porque si no se me cortaba. Una vez que nuestro PC se haya terminado de reiniciar, lo primero que vamos a fijarnos es que nos diga este mensajito llamado modo de prueba. Una vez esté este mensajito aquí, lo que vamos a hacer es irnos a nuestro antivirus y deshabilitar la protección en tiempo real, ya que esta cada vez que reiniciemos nuestro sistema se va a activar. Simplemente la deshabilitamos y checamos las demás opciones que sigan deshabilitadas. Luego de esto vamos a abrir la carpeta y directamente al programa le damos en ejecutar como administrador. Vamos a esperar a que se abra el programa.
Y una vez abierto nos vamos a ir a la parte de Android Tools, luego a Bypass FRP. Y una vez aquí vamos a escoger las opciones en las cuales que dice Internet Browser vía Galaxy Store. La seleccionamos. Luego de esto vamos a proceder a conectar nuestro dispositivo por medio de cable USB. Una vez que esté conectado el dispositivo, en este caso la computadora lo va a reconocer. Una vez que lo haya reconocido, le vamos a dar clic donde dice Auto Bypass FRP método 2. Vamos a esperar un momento. Y ahora vemos que en el dispositivo nos ha llegado un mensajito. Aquí simplemente le damos en ver y ya podremos desconectar el cable USB. Aquí aceptamos los términos y condiciones y le damos en continuar. Luego de esto le damos en actualizar. Y aquí vamos a esperar hasta que se termine de actualizar el Internet Browser vía Galaxy Store. Una vez que se haya terminado de actualizar, vamos a esperar hasta que se termine de instalar y le damos en abrir. Una vez que le hayamos dado en abrir, aquí le damos en continuar. Luego aquí en la barra de búsqueda vamos a escribir la palabra EFRPME. Entramos al primer link. Y una vez aquí, chicos, vamos a descargar esta que dice aquí, frpbypass.apk. Pulsamos sobre ella y le damos en descargar. Una vez que se haya descargado, vamos a descargar el otro que dice Google Account Manager 6. Pulsamos sobre ella y le damos en descargar. Una vez que se hayan descargado estas dos aplicaciones, vamos a pulsar aquí en estas tres rayitas que vemos aquí y nos vamos a la parte de descargas. Como podemos observar, ya aquí estarán las dos aplicaciones anteriormente mencionadas. Pulsamos sobre Google Account Manager 6 y aquí nos va a redireccionar hacia mis archivos. Pulsamos sobre ella y le damos en configuración para poder así habilitar los orígenes desconocidos. Luego le damos en instalar y vamos a esperar hasta que se termine de instalar. Le damos en finalizado y luego de esto vamos a pulsar sobre la aplicación llamada FRP Bypass. Asimismo pulsamos lo que viene siendo la configuración para habilitar los orígenes desconocidos y le damos en instalar. Luego de esto le damos en abrir. Y una vez que se abra la aplicación nos vamos a los tres puntitos de aquí arriba y luego acceso al navegador. Si tal caso nos aparece este mensaje, le damos en aceptar. Y una vez que aparezca esta parte, lo que hacemos aquí es escribir cualquier correo electrónico que tengamos de Google para así poder iniciar sesión. Una vez que hayamos iniciado sesión, se nos va a redireccionar hacia esta parte. Una vez que se haya redireccionado hacia esta parte nuevamente, lo que hacemos es reiniciar nuestro dispositivo. Vamos a esperar hasta que se termine de reiniciar nuestro Samsung Galaxy J7. Y una vez que se haya terminado de reiniciar, pues en este caso vamos a tratar de hacerle una configuración rápida de inicio. Vamos a esperar un momento. Y vemos, chicos, que ahora nos aparece que la cuenta ha sido totalmente agregada. Ya le podremos dar en siguiente y vamos a esperar un momento. Una vez que estemos dentro de nuestro dispositivo, nos vamos a ir a la parte de configuraciones y acerca de este dispositivo. En este caso les voy a enseñar un poco de información acerca del software. Como podemos observar, este dispositivo cuenta con una versión de Android 6.0.1 y la revisión del parche de seguridad es la del 1 de agosto del 2017. Luego, chicos, mi recomendación es que después de todo tipo de bypass, lo que vamos a hacer es irnos a la parte de restablecer y vamos a restablecer los valores predeterminados de este dispositivo. Van así por último darle en eliminar todo. Y una vez aquí, chicos, vamos simplemente a esperar hasta que nuestro dispositivo se restablezca y se reinicie por completo. Ya esto sería absolutamente todo. Ya no nos va a pedir ninguna cuenta de Google. Espero que este video te haya servido de mucha utilidad. También te recomiendo que me dejes tu grandioso like y te suscribas al canal, ya que de esta manera sabré que este tipo de contenido te agrada para seguir trayéndolo al canal. Y bueno, chicos, hasta aquí yo me quedo. Mi nombre es Alejandro del mundo de TechNet y nos vemos en un próximo video. Adiós, amigos.